Da el salto con nosotros y sé un seguidor 2.1. Seguidores 2.1. Y seguimos dando vueltas, cuidado. ¿Estás listo hoy? ¿Estamos listos? Sí, estamos listos todos. Da vueltas tú también como nosotros donde te encuentres. Bueno, queremos darle la bienvenida a un programa juvenil más de Unión Radio Guatemala, Seguidores 2.1. Tenemos agenda llena hoy, Pablo. Sí, seguidores en línea, ya estoy ansioso por hablar del tema de hoy con nuestra invitada Karen Mata. Estará compartiendo hoy en Seguidores 2.1. ¿Eso y más? Ajá, tenemos el YouTube. Sí, YouTuber Time. ¿Ese? Lo ibas a decir. Sí, ese. Música también, un emprendimiento que compartir contigo hoy en 5 minutos del emprendimiento, así que no te puedes perder este programa, quédate con nosotros y te invitamos a que desde ya lo compartas en esta página si estás viendo en Facebook o si estás viendo en YouTube para que muchos seguidores más se unan. Y te cuento algo, ¿ya eres un seguidor 2.1? Este es un reto que tienen nuestros invitados, pero tú también eres nuestro invitado especial en la programación. Yo te invito a que vayas a Instagram, busques UR Seguidores y seguirás esta página y con eso ya eres un seguidor 2.1. Para ser un seguidor de Cristo, escucha Seguidores en Línea. Sí. YouTuber Time, tu youtuber favorito al aire. Ok, posición como si estuvieras haciendo tus necesidades, la pierna izquierda para adelante para darle un poco más de estilo. Bueno, y ahora te limpias la nariz. Ahora cabeza un poco, como mirada un poco baja, fruncí un poco las cejas y con la boca sé como que estás diciendo algo pero no estás diciendo nada. Un brito para arriba. Por último, posición blessed de influencer cristiano, pero no tan humilde. Bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que tenemos una gran distorsión de lo que es ser un influencer, sobre todo en esta época, ¿no? Que es donde se originó esta palabra. Pareciera ser que ser un influencer es tener una bocha de seguidores, sacarte fotos como más o menos facheras y ni siquiera tener algo para decir, eso es lo como más... No tiene nada que ver con eso. Si vos te fijás, la traducción de influencer es toda persona que tiene influencia sobre otros. Punto. Si vos tenés influencia sobre tus amigos, sobre tu familia, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, sos un influencer. Si tu opinión puede generar un impacto positivo, bueno, también puede ser negativo, pero sobre todo positivo en otra persona, vos estás siendo un influencer. Cuando te juntás con amigos y les decís, che, vamos a tal lado porque vi que tiene esto, tiene lo otro, está buenísimo, sos un influencer. Cuando decís a alguien, che, buenísimo lo que hiciste, dale para adelante, seguí con eso, es lo tuyo, no sé qué, sos un influencer. Cuando vos le decís a tu amiga, che, no, ese pibe es un 5, no le des bola, es más feo que la mula de Balán, sos un instrumento del enemigo, no sos un influencer. Quieras o no, todos somos influencers, pero a la vez también todos somos influenciados. Y esto es lo que quería compartir hoy con vos. Hace unas semanas atrás estaba leyendo Proverbios, me topé con Proverbios 13:20. En la versión Reina Valera, que es esta que te voy a leer, dice lo siguiente: el que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. En la versión Muri habla hoy, que todos siempre me preguntan, hey, ¿cuál es tu versión? ¿Cuál es tu versión? Es Muri habla hoy, tipo agarro lo que está acá y lo digo con mis palabras. La versión Muri habla hoy diría: somos el promedio de las 5 personas que más nos juntamos. En realidad esta frase la escuché en algún lugar que no me acuerdo ahora dónde. Somos el promedio de las 5 personas que más nos juntamos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que estás tanto con alguien, pasás tanto tiempo con X personas, no sé, de tu familia, de tus amigos, lo que sea, que ya te empezás a parecer, ya empezás a decir las mismas cosas que dice, a hacer los mismos gestos que hace, y esto pasa de forma automática, es como que empezás a absorber y después vos ya lo empezás a hacer de tanto tiempo que pasaste con esas personas. Nos pasa, por ejemplo, en el grupito no, en el team de oración que tenemos los miércoles, que hay palabras o frases que los demás dicen que ya todos las empezamos a decir, como por ejemplo, no, esto es re power, o esto me explotó la cabeza, o no, estás on fire, o estás prendido fuego, estás on fuego. Pasás tanto tiempo rodeado de esas personas que empezás a decir las mismas palabras que ellos dicen, tener los mismos gestos, los mismos pensamientos. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son las 5 personas que más te están rodeando? Esas personas son influencia en tu vida, para bien o para mal. ¿Cuáles son las 5 personas con las que más te estás rodeando? Lo segundo es que hay otra cosa que es bastante influencia en nuestra vida hoy, y es nuestro celular. Creo que pasamos más tiempo con el celular que con las personas mismas. De hecho, cuando estamos con las personas, estamos con el celular. Recién estaba viendo ahí un artículo en internet que decía que 5 de cada 10 adolescentes pasan en promedio 12 horas en el celular. Yo tengo una aplicación en el celular que dice que entre 3 a 4 horas. Es una bocha de tiempo.
tiempo. Esto me hace pensar también, lo que miro, lo que escucho, lo que leo, esto también es influencia para nosotros. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás leyendo? El otro día estaba así charlando con unos amigos y de repente tiramos down, da. Y al toque fue como, che, vos ves a Coscu, vos sos del Coscu Army, que no sé qué, es como Coscu fue de tanta influencia, o pasamos tanto tiempo mirándolo, que ya como empezaste a absorber esas palabras. Y de hecho yo me planteo hace un tiempo, che, hay cosas que estoy empezando a pensar o que estoy empezando a proyectar en mi cabeza que no van tanto por ahí. Y entonces empecé a decir, che, me parece que tengo que dejar de ver algunos contenidos. Todo, absolutamente todo lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros leemos, influye en nuestra manera de pensar, de expresarnos, de opinar, de lo que sea. Y por último, lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué pasaría si una de estas 5 personas con las que más te juntás es Jesús? Fue lo que yo me pregunté cuando leí eso. ¿Qué pasaría si una de esas 5 personas con las que más me junto es Jesús? De ayer estaba leyendo Éxodo y conecté con esto. Éxodo 33:11 y Éxodo 34:29. Mira lo que dice. Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Después de que Moisés pasaba tiempo hablando con Dios, él bajaba del monte y la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Dios descendía al monte y venía a tener una charla exclusiva con Moisés y se la pasaba charlando como un amigo, cara a cara. Y como resultado de esto, de tanto tiempo que Moisés pasaba hablando con Dios, su rostro empezaba a resplandecer. Él empezaba a parecerse a Dios. Y esta es la forma en la que nosotros podemos llegar a ser luz en este mundo. Para poder brillar tenemos que estar enchufados a 220, a la fuente de energía, la posta. Pedro, por ejemplo, cuando se llevaron a Jesús y la gente de ahí le empezó a cuestionar, empezó a escuchar cómo hablaba, le dijeron, che, me parece que este es de la Jesus Army, me parece que este es un cristianiever. Las palabras que Pedro decía, se notaba que él había pasado tiempo con Jesús. Hace unas semanas, meses atrás, yo había ido a Mendoza a hacer un trekking en una montaña y habían 2 chicas de ahí que también se sumaron al trekking, eran de otro lado. Y cuando terminó el día, que ya estábamos en la cabaña, qué sé yo, charlando con otro chico, me dicen, che, Muri, ¿qué onda? No te escuchamos decir ni una mala palabra. Y yo ahí me quedé, o me la pasé todo el día callado, no dije una palabra, o realmente mis palabras están empezando a cambiar y a dar una influencia positiva. Porque me terminaron preguntando, che, ¿qué onda vos? ¿Sos cristiano? ¿Tenés algo que ver con Dios? O no sé qué. Terminamos hablando de Jesús, de papá, y fue re loco para mí porque hace rato que me venía diciendo esto. Che, me encantaría que otros puedan ver a mí, aunque sea algo diferente. No te digo que vean a mí en Jesús, pero empezar a ver algo diferente. Cuando pasó ese día fue una re pavada, un re detalle, pero a mí fue como que me llenó y dijo, wow, bueno, aunque sea un poquito, puedo estar empezando a reflejar a Jesús. Lo que te quiero dejar es esto. Todos somos influencers y todos también somos influenciados. Somos el promedio de las 5 personas que más nos juntamos. ¿Y qué pasaría si una de esas 5 personas que más tiempo pasamos es Jesús? De a poco vamos a empezar a brillar y vamos a poder ser, aunque sea un poquito más, de influencia positiva para este mundo. Bye. YouTuber Time, tu youtuber favorito al aire. ¿Ya eres un seguidor en línea? Entonces es momento de hacer valer esa conexión. A partir de este momento, estamos conectados. Seguidores en línea, ¿cómo están? Espero que estén pendientes del programa. Es nuestro propósito hoy seguir tratando este libro, El Dios que no me enseñaron, escrito por el pastor Dwight Nelson. Y quiero contarles que hoy contamos con una invitada especial. Karen Mata con nosotros. Les quiero contar, ella es una influencer adventista en Guatemala que comparte mensajes en sus redes sociales y mensajes de esperanza, hablando siempre de Jesús desde el punto de vista joven. Karen, queremos conocerte. Cuéntanos dónde vives, qué es lo que haces, cómo iniciaste ese ministerio y cómo te sientes hoy de estar en Seguidores 2.1. Pregunta por pregunta, no te sientas bombardeada. Bien, gracias por la invitación. Gracias a Dios también por la oportunidad y el privilegio que me da de estar con ustedes en Seguidores 2.1. Así que, vivo en Mazatenango y yo inicié este ministerio en el 2018 sabiendo de que necesitaba compartir de las buenas nuevas de salvación y darles a conocer, ¿verdad?, a las personas que tenemos un Dios amoroso, un Dios perdonador y que se preocupa por cada una de sus criaturas. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué haces actualmente, Karen? Porque, digamos, la pandemia hoy día pues, nos ha puesto en actividades, digamos, en casa, actividades siempre con protocolos.
Y pues es también por eso que hacemos este programa de Seguidores 2.1 de esta manera virtual, pero eso también nos permite llegar a otros lugares, ¿qué te dijera? O sea, de departamento a departamento, y también pues hemos tenido algunos otros invitados fuera de Guatemala, pero nos alegra que estés con nosotros. Bien, eso es lo maravilloso de la tecnología, ¿verdad? Que nos transporta a otros lugares que quizá presenciales no pudiésemos llegar. Bien, yo estoy ahorita en casa, estamos trabajando en proyectos personales con mi familia, mayormente con mi hermana, y tratamos, ¿verdad?, de pasar un momento tranquilo en el cual la pandemia no nos presione tanto, ¿verdad?, respecto a todo lo que está causando psicológicamente. Sí, es que eso es importante hoy día, mantener la calma, pedir paz a Dios y que nos acompañe. Karen, te tengo un reto, y es un reto que hacemos a todo invitado en Seguidores 2.1. ¿Ya sigues nuestras redes sociales? Ya la sigo en Instagram, me falta Facebook. Ok, bueno. Entonces puedes hacerlo, y también comparte esta transmisión porque es 6 de marzo, amigos y amigas, que es hoy. Ya ustedes podrán ver también en las redes sociales de Karen la publicación de este live, donde estaremos hablando un tema que, bueno, traerá primero el buscar el diccionario o ir a Google y preguntarnos qué es un ayatolá. ¿Qué pensaste cuando viste ese título, entrando ahora de lleno al libro El Dios que no me enseñaron, de Dwight Nelson? Porque el título es El ayatolá y Dios. ¿Qué pensaste cuando escuchaste como ese, bueno, digamos, ese concepto que se tiene sobre un... No voy a decir más, voy a escucharte. Bien, cuando leí el título del libro, me quedé preguntando qué significaba, porque no, pues en mi mente no estaba ninguna definición acerca de ello. Así que busqué en Google y pues me apareció la definición de que un ayatolá es un experto en ciencias islámicas, ¿verdad? Oh. Son expertos en eso, en Mahoma y en el Corán, ¿verdad? Ellos se especializan específicamente en todo lo que ahí se habla. Y sí, amigos, yo también hice lo mismo que Karen, ¿verdad? Busqué en Google y claramente esto, ¿verdad? El entender que es un estudioso de la religión del Islam, ¿verdad? Bueno, hablando de esto, ¿qué tiene que ver el Dios que no me enseñaron con un ayatolá y su relación con Dios? Pues, ¿sabes, Karen? Pensar en lo que le sucedió a uno de los autores citados por Dwight Nelson era algo que te dejaba sin palabras. O sea, decir, no hay misericordia para alguna acción o lo que digas, y todo lo que digas puede ser usado en tu contra, Seguidor 2.1, así que hay que tener cuidado con eso. ¿Qué pensaste sobre ese personaje que escribió sobre un determinado... o una determinada característica de los musulmanes y que lo llevó a tener problemas serios, digámoslo así, la manera más fatal, ¿verdad? Amenazas de muerte? Sí, realmente este autor se metió en graves problemas al empezar a tocar a los seguidores del Islam, ¿verdad? Y podemos encontrar que de parte de ellos no existía misericordia alguna, aun a pesar de que este autor se disculpó, se arrepintió por haber tocado ciertos temas en su libro, y de alguna manera pues no le aceptaron la disculpa. Nosotros nos damos cuenta de que Ayatolá responde a la disculpa de este autor, y él le dice, ¿verdad?, que aunque se arrepienta y llegue a ser el hombre más piadoso que exista sobre la tierra, él no va a evitar ser enviado al infierno. Y nos quedamos como, bueno, ¿y a qué Dios sirve este hombre que no le da misericordia a nadie? ¿Verdad? Yo realmente me pongo del lado tuyo cuando mencionas esto. Realmente no es el Dios que me han hablado. Yo entiendo muchas cosas, quizá estos mitos, y que hemos tratado de dilucidar con el libro, y es decir, bueno, Dios tiene que hacer justicia, pero Dios no está esperando a que yo cometa un error para castigarme. Eso es algo que yo tengo claro. Aunque muchas veces cuando cometo un error y pasa por mi mente, es que yo hice esto, posiblemente por eso me está pasando lo que me está pasando, y muchos jóvenes se sentirán así. Pero en este caso, y voy a mencionar al autor, ¿verdad?, que es Salman Rushdie, es un hindú, ¿verdad?, que escribió ese libro, ¿verdad?, Los versos satánicos. Pues era una obra en contra del Islam. Ya Karen lo mencionaba, ustedes si quieren pueden leer el libro también y darse cuenta de eso, pero hoy lo que queremos decir es que, bueno, Dios puede perdonar lo que nosotros digamos, puede perdonar
las acciones que nosotros hagamos en su contra. Todo pecado. O sea, yo conozco a ese Dios, Karen conoce a ese Dios, tú conoces a ese Dios. Pero la pregunta sigue en cuestión. ¿Qué clase de Dios permite que personas como el Ayatolá, ¿verdad? Entre otras personas que se unieron a él, llevaran a temores, amenazas de muerte a alguien que quizá cometió un error, o quizá no, ante los ojos de muchos, ¿verdad? Pero el punto es, ¿qué harías tú, Karen, si alguien llegara a ese punto de manifestar cero misericordia? La verdad es que asombra ver, porque es que realmente encontramos a personas que no tienen misericordia alguna a perdonar algún error. Conocemos a personas quizá que a veces han guardado rencor durante mucho tiempo en su vida y no han perdonado algún mal que les hayan hecho. Y es porque no logramos comprender que de Dios viene su amor y de Él viene su misericordia, y es la que nosotros podemos dar, porque no podemos dar algo que nosotros mismos no tenemos, ¿verdad? Entonces eso es imposible. ¿Saben? A esto que mencionabas, Karen, sí, no podemos dar algo que no tenemos. Y promover esto es decir, es que quien no ama no conoce a Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor, y es un texto citado que ya me adelanté, lo confieso, porque es algo que más adelante se tratará en este capítulo. Pero sí, no puedes decir que vas a manifestar amor, misericordia, si no tienes eso, si nunca lo has promovido, si no has pasado tiempo con Dios para entender su misericordia, para entender su carácter maravilloso. Esto nos lleva a algo que parecerá controversial, pero para ello tienes que quedarte aquí, seguidor 2.1, y es que algo similar sucedió en el pasado, cuando el pueblo de Israel recibió libertad. Y quizá nos pudieras adelantar un poco de eso, Karen. ¿Qué fue lo que sucedió con un Moisés hablando con Dios? Dios, por favor, tranquilo, paciencia con este pueblo. Bien, cuando nosotros encontramos precisamente en Números 20, la historia relatada allí, donde Moisés pierde totalmente la paciencia, ya como que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Y encontramos a Moisés ya cansado del pueblo, ya demasiado, ¿no? Él habló ya por su propia cuenta en ese momento, no mostrando allí el carácter de Dios hacia su pueblo. Sí, y me permito detenerte un momento ahí. Ya Moisés antes había hablado con Dios, diciéndole al pueblo, diciéndole a Dios, Señor, o sea, no destruyas a este pueblo, dales una oportunidad. Y sí, Dios mantuvo su misericordia, mantuvo su amor y ¿cómo te podría decir en este caso? Destacó la acción de Moisés, ¿verdad? Como un líder que, bueno, Señor, nos has mandado a libertar a este pueblo, tienen la oportunidad, bueno, que continúe esa oportunidad. Y Dios sigue siendo así con nosotros, dándonos oportunidad tras oportunidad. Vamos a ir a una pausa breve. Vamos a tener un segmento en nuestro espacio de seguidores 2.1. Hoy con nosotros Karen Mata, desde la costa sur de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Ya más adelante conocerán más de su ministerio y más de lo que ella ha entendido, y compartirá con nosotros de este libro, El Dios que no me enseñaron, de Dwight Nelson, aquí en Seguidores 2.1. El Día Mundial de la Juventud ha sido un día que los jóvenes adventistas del mundo esperan. Debido al COVID-19, tuvimos que parar nuestros planes el año pasado. En lugar de salir a impactar la comunidad, tuvimos una sesión de oración por los jóvenes y por los infectados por el virus. El 2020 no fue lo que esperábamos, pero el 2021 será diferente. Estamos llamando a los jóvenes aventureros, conquistadores, embajadores, jóvenes adultos y ministerios en campus públicos para empezar a planificar para el Día Mundial de la Juventud 2021. Prepárate para hacer el sermón, para hacer las manos y los pies de Jesús, ya sea en persona o virtual. Global Youth Day 2021, alcanzando al mundo, culturas, colores y comunidades. Que la vida muertos, que
solución para los problemas, pues de rodillas me conecto al infinito Dios. En su nombre lo puedo todo, pues Jesús ya venció al mundo y nos invita a que clamemos por su Espíritu. Si no aprovecho este poder en su insensatez, pues todo lo que necesito encuentro a sus pies, y cada paso del camino seguiré por fe. No tengo que temer. Hay fuerza infinita, gracia sin medida, todo al alcance de una simple oración. Perdón para el pecado, luz al fracasado, Cristo da poder contra cualquier tentación. Hay poder cuando hay oración, hay poder cuando hay oración. Hay fuerza infinita, gracia sin medida, todo al alcance de una simple oración. Perdón para el pecado, luz al fracasado, Cristo da poder contra cualquier tentación. Hay poder cuando hay oración, hay poder cuando hay oración, sí hay poder. ¿Ya fuiste a nuestras redes sociales, seguidores? Bueno, seguidores 2.1 y decimos seguidores en línea. Sí, seguidores en línea, el espacio donde compartimos con nuestros invitados temas que llegarán a tu corazón. ¿Y por qué decimos que llegarán a tu corazón? Se trata de Dios hoy acercándose a ti. Dios no es un Dios lejano, Dios quiere estar cerca de ti. Y me ha encantado la temática de este libro, El Dios que no me enseñaron, porque siempre tenemos mitos, ¿verdad, Karen? Sobre cómo es Dios, qué va a ser Dios, cómo es que ha actuado Dios en el pasado. Partiendo de esto, entiendo que el pueblo de Israel estaba motivado por una sensación que todo ser humano ha sentido cuando, por ejemplo, allá en donde tú resides hay calor, quiero beber agua por montón, me quedo sediento, ¿no? Entonces, en este caso, el israelita, motivado por esa sensación, por esa desesperación, va nuevamente a Moisés. Y pasa lo que mencionabas antes, ¿verdad? Estaba como exasperando a Moisés, pero también, de alguna forma u otra, hablando en contra de Dios. Así es. Nosotros podemos ver en la historia que el pueblo había llegado a un momento donde, pues como lo mencionabas, ¿no? Tenían sed, necesitaban tomar agua para, según ellos, pues sobrevivir. Pero hay algo importante que nosotros podemos sacar de esta historia, y es que Dios prueba la fe de esta nueva generación, porque anteriormente había sucedido lo mismo con la generación pasada. Y realmente Dios quería probar cuánta fe, cuánta confianza tenían para con Él. Y en este momento, en esa crisis que estaba pasando el pueblo por falta de agua, se desesperan, ¿verdad? Y acuden a Moisés y toman la misma acción que sus antepasados. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera cuando vemos que las circunstancias que nos rodean son difíciles de afrontar. Nuestra fe empieza a disminuir, nuestra fe empieza a tambalear. Y entonces Dios, a través de esta historia, nos muestra que nuestra fe no debe depender de las circunstancias que nos rodean. Debe de ser sólida y debemos de ponerla siempre porque sabemos o entendemos que Dios cuida siempre de sus. Y es algo que por ejemplo, el año pasado, en una actividad, iniciativa de la División Interamericana, decidimos lanzar mensajes a todas partes, a través de las redes sociales, y era Dios al control. Yo pensé en esto, no precisamente en la tendencia, pero sí, ¿verdad? Dios al control. ¿Por qué decimos que Dios al control? Pues Dios cumplió su palabra de libertar a este pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. El Señor habló de cada plaga que iba a atacar al pueblo de Egipto y no a los hijos de Israel, y se cumplió. Y si Dios había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida, lo iba a cumplir. Pero en esa desconfianza
Muchas veces nosotros mismos provocamos esos obstáculos, esas pruebas nosotros mismos, porque fueron los padres de estos israelitas quienes obstaculizaron e hicieron que el camino fuera más largo. ¿En cuánto tiempo hubieran llegado ellos a Canaán si se hubieran tomado ese tiempo de decir, sí, Dios está al control, Dios me va a alimentar, Dios me va a dar la bebida, me va a calmar la sed? De hecho, ¿recuerdas cuando en las escrituras se habla también, Karen, de que Dios no permitió que se gastaran ni el vestido ni el calzado de los israelitas? Realmente es asombroso cómo Dios siempre estaba al control del pueblo y una nube estaba allí para darle sombra, para que no se fatigaran por el sol, y una nube de fuego para que los calentara por la noche en el desierto. Y muchas veces y en muchos momentos nosotros somos malagradecidos con Dios. Cuando pasamos por alguna situación difícil, empezamos a decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué lo estás permitiendo en mi vida? Pero a veces Dios permite estas dificultades para que nos demos cuenta cómo realmente está nuestra fe y qué es lo que debemos de mejorar en la relación con Dios. Así que recordar siempre que Dios, tanto en el pasado como en el presente, ha estado y estará con nosotros por el resto de nuestras vidas. Este pueblo había visto por segunda vez un milagro que ya Dios había hecho a través de su líder, en este caso elegido Moisés, ¿verdad? Eran los hijos de los hijos, ¿verdad? O sea, los padres tuvieron sed, se acercaron a Moisés, tenemos sed, ¿cómo vamos a morir en el desierto? Dios proveyó. Y en esta oportunidad, 120 años tenía Moisés y el pueblo seguía discutiendo lo mismo. No habían cambiado, tenían esa mentalidad. Imagino que hoy quizá dirás, bueno, yo no soy tan criticón, yo soy agradecido con Dios. Eso está por verse. Porque en un momento dado, y eso es lo que me llama mucho la atención de Moisés, ¿verdad? Él siempre tranquilo, un líder paciente, alguien que Dios reconoció por eso, ¿verdad? Que Dios también lo usó de esa manera para darnos una gran lección. Tuvo que lidiar con el pueblo de Israel. Tuvo que lidiar con generación tras generación. Y bueno, el final de Moisés no es como lo pinta muchas veces el libro la historieta de superhéroes, ¿verdad? Salió avante ante las críticas. El líder salió vencedor. Hay algo que tú y yo tenemos que saber sobre este tema. ¿Qué piensas sobre esas críticas, sobre esos constantes alegatos que tenía el pueblo de Israel, Karen? Nosotros podemos ver en la generación pasada, Moisés tenía algo o una cualidad, tenía puestos sus ojos en que Dios era líder. Pero en ese momento con esa generación, Moisés, claro, va ante Dios y se humilla ante él y le pide ayuda, y Dios en su amor, ¿verdad?, les provee agua. Pero al momento de que Moisés se dirige al pueblo, pierde de vista que Dios era el que tenía el control sobre su pueblo. Y es como si aceptara todas las críticas para él mismo de las que estaba haciendo el pueblo, porque anteriormente él decía, miren, conmigo no es el asunto, es con Dios. Todas sus murmuraciones Dios las está escuchando, pero en ese momento Moisés las hizo suyas y tomó el papel que solamente le correspondía a Dios. Y a partir de eso, pensando en que el tema era con Dios y Moisés estaba cerca de Dios y Moisés también llevaba esas murmuraciones a Dios, Dios en esta ocasión tan particular se manifestó a Moisés de una manera diferente. Hubo algo que permitió que la gente, que el pueblo en ese entonces viera a Moisés y a Aarón, porque le acompañaba Aarón, en este caso a Moisés, el hermano, ¿verdad? Vio algo diferente. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio el pueblo en Moisés y Aarón en ese momento preciso de conflicto entre dame agua y no hay agua y tengo sed y haz algo? Sin duda alguna ya habían colmado la paciencia de Moisés y Moisés explotó ahí de enojo, pero no un celo por Dios, por las cosas que estaban presentando a Dios. Si nosotros comparamos la historia de la generación pasada, Dios se muestra como para castigarlos, ¿no? Y Moisés interviene, pero en este momento es todo lo contrario. Moisés llega al pueblo y los trata de rebeldes, toma una posición de juzgar al pueblo cuando no le correspondía a él, donde necesitaba él aclarar la mente
del pueblo de Israel de saber que Dios tenía todavía compasión de ellos y que en su misericordia iba a proveerles de agua para poder sobrevivir en el desierto. Y la Biblia nos dice, este relato lo encuentras en Éxodo 20, pero Éxodo 20, capítulo 20, versículo 13, dice que ese lugar se llamó Meriba, ¿sí? Porque fue ahí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. ¿Pero qué pasó? Si manifestó esa santidad con Moisés y ya presentado hoy por nuestra invitada, Moisés perdió los estribos, explotó como volcán. ¿Qué crees que pasó con Moisés? ¿Quieres averiguarlo? Porque nosotros aquí en Seguidores 2.1 ya conocemos algo profundo de la historia, pero hay algo más que decir sobre ese final, esa conclusión, eso que pasó con Moisés, que parecerá a tus ojos y a mis ojos y a los ojos de Karen quizá injusto, pero se trata de algo más grande. ¿Quieres decir algo al respecto antes de irnos a nuestro siguiente segmento? Que no se desconecten, que sigan conectados con nosotros para poder entender la justicia y el amor de Cristo Jesús. Muy bien, hoy Karen Mata con nosotros aquí en Seguidores en Línea, Seguidores 2.1. No le cambien. Y si se han agregado apenas al programa, les contamos una buena noticia. Hay reprise los jueves a las 7:30 por Unión Radio. En la aplicación, la página web, puedes escucharlo en la frecuencia que tengas a tu disposición en tu región. O ya sea ir a YouTube y Facebook de Seguidores 2.1 y repetir el programa. ¿Cuál es tu idea? Tienes 5 minutos para compartirla. 5 minutos de emprendimiento. Hola amigos, estamos en 5 minutos de emprendimiento. Hoy nos acompaña Mayart-GT y así como nosotros en Seguidores 2.1 te invitamos a que le des seguir y sigas este emprendimiento desde ya. Se trata de una chica que ha dedicado su tiempo y trabajo a elaborar productos de piel y tejidos guatemaltecos para que se pueda compartir, para que nuestra cultura pueda compartirse. Y díganme si no es hermoso ver los colores de esos tejidos, de esos huipiles. Y bueno, les cuento un poco de su historia. En 2018, ella decidió iniciar con este emprendimiento. Su papá elabora material de cuero, bolsas de cuero, de huipil, etc. Ella lo que hace es venderlo. Ella tuvo un accidente, sufrió un accidente que hizo que perdiera su pierna izquierda, lo cual la limitó bastante para poder buscar y obtener un trabajo formal, podríamos decirlo, así que decidió avanzar, no estancarse. Y por eso es que existe hoy Mayart-GT. Si tú quieres echar un vistazo, puedes ir a su página y revisar lo que ella comparte, lo que ella vende y lo que ella realiza. Billeteras, bolsas, mochilas, de tu gusto. Sigue este emprendimiento y si tienes uno que compartir en Seguidores 2.1, te escuchamos con atención y lo compartimos con mucho cariño. ¿Cuál es tu idea? Tienes 5 minutos para compartirla. 5 minutos de emprendimiento. Estamos de vuelta, Seguidores en Línea. ¿Te quedaste hasta el final? Bueno, vamos a la conclusión. Karen, realmente podríamos pensar que ¿por qué Dios no le dejó pasar esto a Moisés y a Aarón? ¿Por qué si se había manifestado la santidad de Dios, hablamos de su carácter, ¿por qué no les dejó pasar esto a Moisés y a Aarón? Eran líderes del pueblo de Israel, eran sus elegidos, pero ¿por qué les dijo esas palabras tan duras? Ustedes no van a entrar a la tierra prometida y se cumplió también. Sí, realmente nos muestra la responsabilidad que como líderes ellos tenían delante de Dios y ante el pueblo. ¿Me permites? Subrayo eso. ¿Escucharon de parte de Karen? Responsabilidad de los líderes. Así es. Él exige o demanda de nosotros una obediencia estricta y los hombres, o sea nosotros, debemos de tener un cuidado de no atribuir o atribuirnos nosotros mismos la gloria que solamente le pertenece a Dios. Cuando Dios les dice a Moisés con una sentencia que para nosotros es como ¿qué ha pasado en ese momento, verdad? Cuando le dice, ustedes no creyeron en mí y por lo tanto no van a entrar con el pueblo a la tierra prometida. En ese momento, cuando nosotros escuchamos esa sentencia por parte de Dios, nosotros empezamos a pensar en que Dios realmente fue injusto. Como un líder que había entregado toda su vida, 40 años al servicio de Dios, para guiar a un pueblo obstinado, un pueblo rebelde,
le había castigado de esa manera. Nosotros debemos entender de que Dios siempre tiene un propósito y una lección. Y para el pueblo de Israel en ese momento no era la excepción. Dios quería enseñarles cuánto les iba a costar, ¿verdad?, la entrada a la tierra prometida. Y bueno, al hablar de esto, hablamos de que nosotros tenemos que... Es algo interesante porque nosotros queremos recibir el premio y no pagar el precio. Queremos un título universitario, pero no queremos estudiar 5 años de la carrera, no queremos hacer tareas, no queremos estudiar para los exámenes, pero sí, qué bonito se escucha licenciado, licenciada, médico o qué te dijera yo, ¿verdad? Cualquiera una de las profesiones que existentes, arquitecto, maestro, maestra. No queremos pagar el precio, solo queremos el premio. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel. En el caso de Moisés y Aarón, sí, cometieron un error. Ya habían cometido algunos antes, ¿verdad? Aarón, por ejemplo, con hacer el becerro de oro, con ponerse junto con su hermana María en contra de Moisés, y la que salió ahí afectada fue María, leprosa, ¿no? Entonces, si es porque Dios ya se había cansado de lo que había hecho Moisés y Aarón, no se trataba específicamente de eso, sino que hoy el reto es el mismo, ¿no? El reto de ser un seguidor 2.1, ir a las redes sociales, bueno, eso es algo superficial. No, se trata de ser un seguidor de Jesús y representarlo, ¿no? Representarlo significa realmente dar ese paso de decir, sí, cuando me hablen de Jesús, yo voy a estar ahí. Yo no voy a correr a esconderme. No es fácil tampoco. Es que Dios nos ha llamado a que seamos representantes de Él, así como Moisés tenía que ser representante de su carácter con el pueblo. Nosotros también, y es que debemos representarlo no solamente cuando vamos a la iglesia, debemos de representarlo con nuestra manera de vivir las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Así es como nosotros hoy debemos de dar ese paso, y ese paso es un paso de fe. También me pongo a pensar, Karen, en cómo Dios, y es algo que el libro tiene y creo que también te gustará al pensar en esta cita del libro del pastor Dwight Nelson. Dice, Dios jamás nos trata de otra manera que aquella en la que Él desea ser tratado. Dice que Aarón murió y fue puesto en un monte, ¿no? Moisés también. Pero no solamente Moisés, sino que tiempo después, el Mesías de este mundo también murió en un monte. Qué maravilloso pensar en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Claro, Moisés y Aarón se entregaron por completo al ser líderes del pueblo de Israel. Pero ¿y si hablamos de Jesús? ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Quieres decir algo? Él vino a este mundo a dar su vida. Aunque Él no había cometido ningún pecado, Él decidió tomar nuestro lugar, para que cuando viésemos la cruz en el Calvario, pudiésemos recordar cuánto ha costado nuestra salvación. Ah, y eso se llama gracia. A mi hermano o a mi hermana. De si critico, hay tantas lecciones que puedes aprender, ¿no? ¿Cuáles son de esas? Todavía no vamos a la conclusión, pero hasta el momento, ¿qué lecciones podrías destacar? Bien. Nosotros no podemos tomarnos el papel que le corresponde a Dios de juzgar. Muchas veces nosotros empezamos a señalar a nuestros hermanos por algún pecado que se ve muy visible. Pero ¿y qué pasa de los pecados que nosotros luchamos internamente? Entonces nosotros no podemos tomar ese papel que solamente le corresponde a Dios, el de juzgar, pero también el de mostrar amor. Y ese sí lo podemos tomar, ¿verdad? Mostrarle amor a nuestro prójimo, saber que hay un Dios que los ama, un Dios que los perdona y que está dispuesto a poder redimirnos y transformarnos por su poder. De eso que has escuchado, puedes tomar parte. Yo no quisiera hoy sentarme en el puesto que Dios tiene, porque yo sé que sería un juez nada justo, la balanza para un lado y la balanza para el otro. Realmente no podemos, aunque aspiremos a eso, no lo lograríamos. Solo alcanzaríamos ser quizá los acusadores, ¿verdad? El fiscal que está ahí viendo qué delito cometiste. Y ese lugar creo que tampoco nos gustaría, porque es el lugar que le corresponde a Satanás. A ti y a mí nos ha dictado Dios el ser llamados a ser líderes.
¿sí? Podemos ser líderes como Moisés o como Aarón, o quizá estar tras bambalinas, ser alguien más en el pueblo de Israel, pero podríamos en este caso no juzgar tan severamente a los líderes, ¿no? No empezar a criticarlos y señalarlos porque pues estamos viéndolos desde abajo y creemos que ellos siempre tienen que hacer las cosas bien y que no hay tacha. Y aún hubiera una tacha. ¿Cuál debería ser nuestra postura ante los altos y bajos de los líderes si nuestra vista está puesta en Dios? Comprenderlos, porque son seres humanos al igual que nosotros, también son pecadores, pueden equivocarse al igual que se equivocó Moisés, pero la gracia de Dios es para todos y eso debemos tenerlo bien en claro. No importa qué tan bajo hayamos caído, no importa cuán negro haya sido nuestro pasado, Dios está allí para podernos limpiar a todos por igual. Él no hace acepción de personas. Y es ahí donde tú entras, seguidor 2.1. Estamos llegando a las conclusiones ahora sí. Y hay algo que destacar también de lo que pasó en la historia de Moisés. Sí, no entró a la tierra prometida, pero hubieron otros sucesos que marcaron la existencia de este líder que se entregó por esa obra que Dios le encomendó. Y esa obra Dios también te la puede encomendar. ¿Pero quieres escuchar qué fue lo que pasó? Cuéntanos, Karen, ¿qué fue lo que pasó al final con Moisés? ¿Cuál fue esa historia que realmente trascendió más allá de ser solo el libertador del pueblo de Israel? Bien, Dios le había dicho a Moisés que ya era tiempo de subir a ese monte para que pudiese descansar. Le dijo, tu trabajo está hecho hasta aquí. Y cuando Moisés sube al monte, nosotros lo vemos que pasa por su vista toda la trascendencia de su vida. Vemos desde cuando renunció del reinado de Egipto, ¿no? Sí. Y vemos cómo acepta el llamado de Dios. Pero aun cuando él ve su hoja de servicio, ve que allí hay algo que lo mancha y es un pecado en el cual él no había quizá confesado de todo corazón porque todavía seguía manchando su historial, su hoja de vida. Entonces Moisés viene a Dios, le pide perdón y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que cuando fallemos, reconozcamos que hemos fallado y acudamos a Él en busca de perdón y de salvación. Y Moisés nos deja claro eso, ¿no? Después Dios lo premia y le muestra el panorama completo de la tierra prometida. No de cómo era cuando iban a entrar el pueblo de Israel, sino cómo iba a llegar a ser con la bendición de Dios. Y por si fuera poco, Dios le da una visión más allá, tomando el futuro. Y Moisés ve al Mesías naciendo en Belén, ve al Mesías crucificado en la cruz del Calvario, comprende totalmente la gracia de Dios por sus hijos y lo ve regresar a esta tierra por segunda vez. Eso a mí me llena de esperanza, realmente, ver cómo Dios es un Dios lleno de amor, que perdona nuestros pecados. Sí, y yo quiero agregar a esto. Sí, Moisés murió, no entró a la tierra prometida. Dios lo llamó al descanso en ese monte, ¿verdad? En el que, pues muchos de los israelitas sí, lo lloraron. Pero también, lo que decía Karen, Moisés se encontró con el mismo Jesús en la transfiguración. ¿Y por qué? ¿A razón de qué? ¿Acaso no había muerto Moisés? No, Dios quería tenerlo cerca. Dios quería tener a ese amigo que fue Moisés estando en vida. Y sí, eso mismo quiere Dios para ti. Hoy, en Seguidores 2.1, gracias Karen por traer a nosotros hoy lo que hemos aprendido de este capítulo. El Ayatolá y Dios. ¿Hay misericordia? ¿Hay un futuro mejor? Aun cuando tus ojos no vean nada de eso, sí lo hay. Y ha llegado el momento de las conclusiones. ¿Qué te ha gustado del capítulo? ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Y qué te gustaría compartir con nuestros seguidores 2.1, Karen? Bien, compartirles de que Dios es un Dios de amor y su carácter jamás va a cambiar. Él sigue mostrándonos misericordia. Lo único que espera de nosotros es que acudamos a Él en busca de salvación, porque Él es el único que puede dárnosla. Y la esperanza que nos da a través de esta historia es que, aun a pesar de que nuestra hoja pueda estar manchada por el pecado, Dios está dispuesto a limpiarla. Así como dice Isaías 1:18, ¿verdad? Ponernos a cuentas con Dios, que Él se encargará de transformar nuestros pecados en grandes lecciones para nuestra vida.
Gracias, Karen, por estar con nosotros. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales para recibir también o compartir en los mensajes que tú ya tienes pues como parte de tu ministerio personal, y también pues invitar a otros a que se sumen a ser seguidores 2.1 y seguidores de Cristo, ¿sí? Con cada palabra que Karen comparte en sus redes sociales, como una adventista activa, una joven adventista, bueno, ustedes también podrán seguirla y ver qué material comparte. Bien, estamos en Instagram como @KarenMataKM, mata con doble T. Ok, muy bien. Y también bueno. Y también en YouTube, ¿verdad? Tienes un canal de YouTube. Sí, tengo algunos videos por ahí que podrían ser de bendición para ustedes. Como Karen Mata es como me pueden encontrar. Y bueno, te invitamos a que sigas pues ahí compartiendo pues más material en YouTube e Instagram. Karen, un saludo cordial a tu congregación, Iglesia de Lindavista, me dijiste, ¿verdad? Villalinda. Villalinda, bueno, Iglesia de Villalinda allá en Mazatenango, Suchitepeques. Amigos, hemos aprendido mucho hoy, de verdad, muy agradecidos por tu sintonía, seguidor 2.1. Ha llegado el momento de decir hasta el próximo programa, pero no te olvides de compartir la transmisión, y también tenemos material en nuestras redes sociales. Yo te quiero comentar un poco acerca de lo que tenemos para ti en Instagram y obviamente en Facebook. Tenemos un reto semanal que se llama Manos a la Obra. No te quedes de brazos cruzados. Un seguidor de Cristo tiene que actuar. Tenemos eso, también algunos recordatorios, algunos de los avances de nuestros programas y más. Más adelante tendremos IGTV con los videos de las temporadas pasadas de Seguidores 2.1. Te cuento, Karen, el año pasado comenzó el programa en noviembre y fue Seguidores 2.0. Pero como estamos en el 2021, ya vamos por más temporadas mes a mes. Así que tú también, si gustas, puedes ver los programas, Karen. Si has visto alguno de ellos, sigue compartiendo y no te olvides de compartir el de hoy. Claro que sí, ahí estaremos compartiendo mensajes de salvación para nuestro Dios. Así finalizamos, gracias. Ustedes han estado en Seguidores en Línea. Hoy, un capítulo más de El Dios que no me enseñaron. Bien, Seguidores 2.1, llegamos al final y tengo por aquí a mi entrevistado para que nos dé las conclusiones finales de este programa. Si no prestaste atención, recordándote que este programa quedará subido en Facebook y en YouTube para que también puedas escucharlo después con tus amigos. Así que, Pablo, cuéntanos de qué hablaron en esta oportunidad. Bueno, yo diré hoy que gracias a Karen Mata y gracias también a ese material que tenemos a nuestra disposición, El Dios que no me enseñaron, de Dwight Nelson, hemos aprendido que Dios no es un tirano. Y que aunque también la vida nos pasa factura y puedes creer que Dios te está castigando, que Dios no tiene misericordia, Dios tiene algo mejor para ti. Y eso es lo que debe quedar en tu corazón. Eso aprendí hoy, Gaby. Muchísimas gracias, Pablo, por todas esas respuestas que nos diste en una sola. Y esperamos que tu amigo oyente o también amigo que nos está viendo a través de este video, no te pierdas las programaciones cada sábado a partir de las 7 de la noche en esta emisora Unión Radio, la emisora que transmite esperanza. Gracias al escarabajo binario que nos acompañó, sí. La música que no hizo falta y el emprendimiento para darnos esa información y nosotros aquí con gusto compartirlo con ustedes. ¿Y viste la última parte del programa? No te preocupes, puedes repetirlo. Ve a Seguidores 2.1 Facebook y Unión Radio Guatemala, el canal de YouTube. Nosotros decimos adiós. ¡Adiós! Da el salto con nosotros y sé un seguidor 2.1. Gabriela. Es con cariño, hombre. No. Decime, no, Gabriel. Mira. Es como, no. ¿Me estás grabando? Caigan. Quiebren la silla. Me grabaste, ¿va? @GT. Te invito a que así como yo, así como Seguidores 2.1, le des seguir, compres... No, ya no sigo. Vuelve a empezar porque me estás viendo a mí y estás hablando para ella. Ah, porque sí, ya me había arruinado hace una vez y le agarré aviada a mi fracaso. Hasta luego. Bye. Bye. Chaucito.